un problema muy fuerte, no solamente un problema, pero una situación, es que no hay mujeres que escriben. Y entonces uno podría decir, es que las mujeres no escriben en esa época. No es que no escriban, es que a lo mejor sus documentos no se guardaron. Los hombres son por lo general militares, gente de gobierno, gente de la iglesia, y los temas son de política, de recursos, de problemas legales. Y estos documentos hablan de carencias de comida, de ropa que falta para que envíen. Bienvenidos una vez más a Idiomas en Diálogo, el podcast en donde hablamos lo que nos une. El día de hoy me encuentro sumamente entusiasmada por contar con la presencia del maestro José Alonso Verdugo Becerra. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Sí? ¿Cómo lo encuentra el día de hoy el tráfico de aquí para llegar a Otay? Muy pesado, sí está pesadito. Uno agarrar, tiene que encontrar a qué hora salir y para poder llegar y sacándole la vuelta al tráfico de las fábricas. Así es, para aquellos que no lo sepan, estamos en el campus de Otay, Tijuana. Eso implica muchísimas, ahora sí que travesías en términos del traslado. Sí. Entonces me da mucho gusto contar con su presencia aquí el día de hoy. Y gracias también porque no solamente llegó a tiempo, llegó temprano, cosa que es increíble para nosotros. Nos gusta muchísimo contar con nuestros invitados. Actualmente, para ponerlos un poco en contexto, el maestro José Alonso se encuentra cursando el doctorado, ¿cierto? Aquí en la Facultad de Idiomas. Pues también adentrándonos un poquito por ahí, ¿me podría decir cuándo da respuesta a la convocatoria del doctorado? ¿Cuándo da respuesta? No sé la pregunta, ¿a qué te refieres? ¿Cuándo iniciamos el...? Ya. ¿Que cuándo va a salir la siguiente convocatoria? Ya este sería mi sexto semestre. Ya este es lo último. Ya en diciembre, en teoría, en diciembre tiene que estar terminada toda la tesis. ¡Wow! ¿Y cómo se ha sentido a lo largo de este tiempo? Pues hay altibajos, o sea, es momentos de... Ya sé lo que estoy haciendo y momentos donde no sé por qué viví, ¿no? No sé a qué me metí, que te entra el síndrome del impostor, sobre todo cuando uno no viene de las áreas de la lingüística y del estudio de la lengua, ¿no? O sea, la licenciatura y la maestría son de historia. Entonces, entrar a clases de lingüística teórica o luego no sé de qué me estás hablando, cómo que la lengua dónde hace qué ruido, es, ¿no? Empezar de cero en una área que uno no está muy aclimatado. Entonces, claro. Es muy interesante, muy estresante a veces, pero también muy satisfactorio cuando uno dice, ya sé, es esto, ¿no? Entonces sí, ha sido toda una experiencia. Por supuesto, y ahorita que menciona que usted venía del área de la historia, esto me hace muchísimo más sentido. El tema que vamos a abordar el día de hoy es uno precisamente que tiene que ver con la división de 3 etapas en términos de algo en específico que ahorita les comentaré. Pues adentrándonos un poco de lleno en la conversación, actualmente el maestro próximo a ser doctor se encuentra desarrollando algo muy específico. Es el estudio de las fórmulas rutinarias de saludo y despedida presente en cartas y documentos de, chequen bien, la California colonial, la California en el México independiente y en la California de la Guerra de Reforma. Entonces, total sentido ahorita que me comenta, ¿cierto? El hecho de que viene de la historia, por supuesto, su interés va mucho más por ahí. En este caso, y muy honestamente, esa fue la primera pregunta que me surgió a mí cuando me hicieron llegar la información. Me gustaría empezar por saber de dónde surge la fijación por enfocarnos en saludos y despedidas, sobre todo en estos medios, ¿no? Esta interacción pues tan específica, por favor. Sí, pues es la visión que cada área le daría a una fuente, ¿no? O sea, un lingüista va a ver algo en un texto, un sociólogo va a ver otra cosa, el historiador ve algo más, el comunicólogo ve otra cosa, la literata ve otra, o sea, entonces es el tratar de encontrar dónde se intersecciona el área de la historia con la lengua, ¿no? Y me llamó la atención las fórmulas rutinarias precisamente porque al estar revisando archivos para ver qué había y qué faltaba, las constantes son esas fórmulas de salud y despedida en su uso, pero no en la fórmula en sí. Las fórmulas cambian, ¿no? Wow. Y entonces surge la duda precisamente de, bueno, ¿y por qué están cambiando? ¿Por qué en un momento la gente decide saludar de una forma y pasa el tiempo y empiezan a saludar de otra?
cuando uno pensaría que desde la primaria no le dicen, ¿cómo se empieza una carta? Hola, ¿cómo está? ¿No? Y buenos días. Y esas son fórmulas rutinarias. Y uno pensaría que han sido siempre así, ¿no? Que siempre se han contestado, iniciado las cartas con esas maneras. Y pues no, resulta que en la California colonial tenemos el muy señor mío, ¿no? O muy amado y presente señor mío. O para finalizar la carta, Dios guarde la vida muchos años de nuestra merced. Okay. O besa las manos, su muy seguro servidor. Son fórmulas que aparecen durante siglos en la California misional y de repente desaparecen y empiezan a surgir otras, ¿no? Y ahí es donde surge la pregunta de, bueno, ¿por qué está haciendo que esta gente de la nada aparentemente comience a despedirse, a saludarse de formas tan distintas, cuando uno pensaría que una fórmula como la del el beso a las manos, que ya en historia le decimos el besamanos, ¿no? Esa fórmula, desaparezca, cuando uno pensaría que después de tanto y tanto tiempo de estarse usando, seguiría presente o se transformaría en una forma a lo mejor más relajada, más informal, pero seguiría estando ahí, ¿no? Y pues no, resulta que ahora nos despedimos con saludos formales o saludos cordiales. Claro. O atentamente, o su seguro servidor, que ese también se usaba en la California misional, el seguro servidor. Okay. Entonces, ahí es donde surge esa duda, ¿no? ¿Por qué esos cambios en esas fórmulas? Y mi idea es que esos cambios reflejan cambios estructurales en la sociedad, en la cultura, en jerarquías políticas, en jerarquías económicas, y que ayudan entonces a que los individuos no solamente abren la conversación, sino que indican el trato que esperan de la persona a la que están escribiendo y dónde se están posicionando socialmente ante quien recibe el documento, ¿sí? No es lo mismo decirle muy buenas tardes a decir qué onda. Claro, por supuesto. ¿No? Y ya con esa fórmula, con esa diferencia de fórmula, le estás indicando a la persona qué trato va a tener y cómo quiero que me trates, ¿no? Entonces, mi idea es esa, que esas fórmulas no cambian al azar, sino que están ligadas a procesos sociales, culturales que rodean a la persona, y a la persona muchas veces no está tal vez muy consciente de que esos cambios son por eso, pero los está llevando a cabo. Wow. Entonces va por ahí. Entonces por eso agarré esas 3 etapas para decir, bueno, si quiero comprobar esto, tengo que agarrar, ¿no? un bloque grande de tiempo. Por supuesto. Y identificar esos cambios. Entonces los cortes son con esa idea. La independencia genera esos cambios en las estructuras sociales, políticas, culturales, y entonces va a reflejarlo en la lengua. Y la guerra de reforma también va a generar cambios ideológicos, cambios políticos, y entonces tiene que reflejarse en la lengua también, ¿sí? Y las estructuras misionales, novohispanas, monárquicas, también tienen que reflejar esas estructuras sociales en la lengua. Qué cosa tan de vuelta específica, pero qué interesante, porque uno, creo yo, que en la actualidad, en una cotidianidad en Baja California, cualquiera, uno atiende precisamente estos patrones de interacción en los saludos y las despedidas sin realmente saber qué representa o de qué manera se muestra o qué es lo que espera incluso de quien recibe el mensaje y nos va a responder. En este caso, entonces, podríamos decir que los saludos y las despedidas en estos 3 periodos históricos de alguna manera no son patrones de interacción sin sentido o aislados, sino que son recursos que tienen un peso ahora sí que significativo en torno al contexto en el que se desarrollaron, ¿cierto? Son herramientas que los hablantes tenemos a nuestra disposición para navegar y negociar nuestra relación con los demás, ¿no? Nos estamos, depende también de lo que queramos de la otra persona, la fórmula que vamos a usar. Wow. O sea, y lo vemos en los alumnos, no es lo mismo un alumno que saluda a un maestro en el pasillo a cuando va a la oficina de un maestro a solicitarle un permiso para faltar una semana. Claro. ¿No? O sea, la misma forma en la que lo trata, si se dirige con usted o con tú, qué verbos elige, qué adjetivos utiliza, todo eso tiene un contexto pragmático, ¿no? Nos está diciendo que la relación entre estos individuos está siendo pasada por ese tamiz de las fórmulas, ¿no? Y entonces va a ser una relación muy distinta
porque las fórmulas están indicando el tipo de relación que queremos tener con esa persona. Ok, una vez entonces que se delimitó que queríamos abordar este tema como tesis doctoral, ¿de qué manera partimos para empezar a desarrollar este proyecto de investigación? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cómo se distribuyó el trabajo para poder llegar hasta lo que al momento hemos recabado? Trabajo de archivo, mucho trabajo de archivo, es meterse a los archivos y empezar a sacar listas de... Literal, tengo un archivo de Excel que si se me pierde, yo... Ahí llego, ¿no? Me pierdo yo. Me pierdo yo también. No vuelven a saber de mí. Porque tengo ahí la fecha en la que el documento se escribe, quién lo escribe, a quién se lo manda, qué puesto político tiene, si es militar, si es civil, si es eclesiástico, la fórmula que usa, si usa varias fórmulas, dónde lo está escribiendo, hacia dónde lo está escribiendo. Y todo eso es trabajo de archivo, es ir documento por documento y ir documentando la fecha en la que se escribió, la fórmula que está utilizando. Y también hay un trabajo paleográfico porque pues escribe diferente hace 600, 500, 400, 300 años que ahorita, ¿no? Claro. El español igual cambia, no es el mismo español. Y la forma en la que la gente escribe es muy diferente en la época misional que ahorita. En la época misional se hacen muchas contracciones en las palabras. Entonces tenemos, por ejemplo, una S y una R arriba, ¿no? Y es señor. Okay. O D y una N arriba y es don. Entonces también uno tiene que aprender a identificar cómo estas personas escribían. Claro. Y muchas veces le captas muy bien a una persona y a otra persona no sabes ni qué quiso decir el hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces estás batallándole 1 hora, 2 horas con un documento para hacerle sentido, para saber qué es lo que estaba diciendo. Uh-huh. Y también otros recursos, ¿no? Diccionarios paleográficos, estudios comparativos donde comparas la forma de escritura. Uh-huh. Entonces es trabajo de archivo, tiene que ser mucho trabajo de archivo para ya una vez teniendo varios documentos, comienza uno a ver los patrones. Okay. Ok, sí va por ahí, ¿no? Entonces, pero sí son horas y horas de estar en archivo. Sí. Y si bien te va, en un día sacas 10 documentos. ¿En un día? Wow. Porque también pues, el cerebro se cansa, ¿no? Y llega un punto en el que ya no ves. Dices, ya no sé lo que estoy haciendo con esto. No me diga eso. ¿No? Y ahorita tengo como 500 y tantitos documentos. Wow, precisamente esa era una de mis siguientes preguntas, ¿qué tan rico es el repertorio de estas cartas y documentos a los cuales accedió? ¿De qué manera dio con ellos? Ahorita estoy trabajando con el Archivo Histórico de La Paz, okay, en Baja California Sur, que tiene pues todos los documentos, o la mayoría de los documentos de esas épocas relacionados con Baja California, ¿no? Con las Californias. Entonces, y están en línea, entonces no tiene que estar uno yendo allá. Que igual sería bueno, ¿no? Porque hay documentos que están más difíciles de leer o que no están muy bien fotocopiados, pero es trabajo en línea con el archivo y es lo bueno de ahorita, que muchos archivos tienen ahorita documentados sus acervos ya en línea, entonces se puede trabajar desde ahí, pero sí no se escapa uno de estar documentando desde ese sentido, ¿no? Y una vez identificado eso, también es la duda de, bueno, ¿cuánto es suficiente, ¿no? ¿Hasta dónde? Y con los archivos históricos, pues la respuesta es hasta donde hay. Claro. ¿No? Lo que hay es con lo que tienes que trabajar. Es un problema muy fuerte, no solamente un problema, pero una situación, es que no hay mujeres que escriben. No tengo documentos de mujeres que están, es más, creo que tengo 2. 2 mujeres en 500. 2 mujeres que escriben y que firman con su nombre, ¿no? Y entonces uno puede decir, es que las mujeres no escriben en esa época. No es que no escriban, es que a lo mejor sus documentos no se guardaron, ¿no? O se perdieron, o los tiraron, o de lo que escribían no lo consideraban importante y por lo tanto el papel se rehusaba, porque esa también es una situación que ocurre en esa época, que los papeles, como era un material tan escaso, la gente tallaba el papel para quitarle la tinta y volvía a escribir. Okay. Entonces muchas veces solamente tenemos la última carta de toda una conversación, porque ese mismo documento iba y venía, cada vez tallándose y limpiándose y volviendo a escribir sobre él, ¿no? Entonces, sí hay una parte de toda esa historia que está ausente, ¿no? Que es la historia de todas las mujeres que escribían y de lo que escribían, ¿no? Porque los documentos que tengo de mujeres son temas muy distintos a lo que escriben los hombres, ¿no? Los hombres son por lo general militares, gente de gobierno,
gente de la iglesia, y los temas son de política, de recursos, de problemas legales, y estos documentos hablan de carencias de comida, de ropa que falta para que envíen, saludos que no vemos con otros hombres porque son cartas de una madre a su hijo, por ejemplo, y el saludo va a ser distinto porque es de una madre a su hijo, hay una connotación ahí emocional, ¿no? Que claramente no veríamos de un soldado al coronel, por ejemplo. Claro, en este caso estos patrones, pues usted ha estado, ahora sí que ya lo mencionó, ¿no? Divagando en todo este repertorio riquísimo para ahora sí que fundamentar la investigación en curso o la tesis doctoral a presentar. Partiendo un poquito también de ello, me pregunto yo no conozco a mucha gente que tenga a su disposición este repertorio. Entonces, usted ya ha podido contemplar de primera mano esta transición en estas fórmulas, ¿cierto? ¿Cómo es que las ha observado? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas dependiendo del periodo histórico en estudio? Es muy notorio, y cuando empezaba a notar esos cambios le preguntaba a mis maestros pues que no puede ser posible que de un año brinque a otra fórmula. Y sí, ¿Sí? sí brinca de un año. No, hay fórmulas que yo considero transicionales porque aparecen en esa época del cambio, Okay. ¿no? Y desaparecen después. Entonces hay fórmulas de muy larga estancia como el muy señor mío, el Dios guarda a vuestra merced muchos años, el beso las manos de vuestra merced, su muy humilde y seguro servidor que lo estima. Esas fórmulas duran 100 años, 200 años, pero luego aparecen fórmulas mucho más chiquitas, digamos, por ejemplo, de 1818 a 1827, ¿no? Y esa fórmula desaparece y entonces está conviviendo a la par de estas otras fórmulas que están cada vez usándose menos y con otras fórmulas que están apareciendo, ¿no? Okay. Y ya en la época de la independencia vemos, por ejemplo, libertad y religión, ¿no? O Dios y libertad. Entonces son fórmulas que reflejan esos cambios sociales. Claro. Y luego aparecen esporádicamente un muy señor mío o un beso a las manos de vuestra merced. Okay. Pero ya no la fórmula toda escrita, sino solamente las iniciales, ¿no? B, L, L, M. Y eso ya indica que están usando esa fórmula. Pero al ver quién la está usando, pues vemos que es gente de jerarquías eclesiásticas o gentes de alto rango militar, okay, que todavía traen esas estructuras coloniales, ¿no? Y que por alguna razón se resisten a dejar ir la fórmula, claro, a pesar de que los documentos que ellos reciben ya no la tienen. Exacto, ya no la tienen, no traen estas fórmulas nuevas que reflejan que ya el país es un país independiente, ¿no? Y entonces recibe este hombre una carta con la fórmula de despedida de libertad y religión, y él despide con beso a las manos de vuestra merced. ¿No? Ok. Están conviviendo estas fórmulas ahí. Conviven hasta que en algún punto, pues, como desaparecen. Algo que también creo que es importante mencionar para la audiencia, porque yo personalmente no tengo mucha noción histórica, ¿no? Sobre todo estos periodos mencionados. Hay un repertorio que va desde estos 3 periodos, ¿no? Tenemos que la California colonial, y aquí tenemos los años de 1769 a 1821. Tenemos la California del México independiente ya mencionado, 1821 a 1858. Y tenemos la California de la Guerra de Reforma, 1858-1867. En este caso, usted tiene aquí a la mano de su mente, al alcance, algún patrón por periodo, uno que diga, sí se repetía. Por ejemplo, en la California colonial, ¿cuál era un saludo y una despedida frecuentísima? El muy señor mío es el saludo clásico, aparece en casi todos los documentos. Ok. ¿No? Y la despedida, Dios guarda a vuestra merced muchos años. Wow, ok. Y en términos de la California en el México, no, perdón, en la California, en el México independiente, perdón. El saludo aparece también muy frecuentemente el muy señor mío, pero también comienza a aparecer el don. Okay. ¿No? Solo con el don, cuando en la colonia aparecía el don ligado a otras fórmulas. Okay. Y ya en la México independiente es don y el nombre. Y al final, cuando empezamos a acercarnos a la época de la Reforma, aparece el C, que es el ciudadano.
¿no? Entonces hay de muy señor mío, que es una fórmula de pleitesía y de ponerse como a las órdenes, ¿no? Porque indicar que es mi señor implica que me ordena, Claro. ¿no? Que estoy a su disposición completa. Y ya el ciudadano es una fórmula más solidaria, más igualitaria, de que todos somos ciudadanos, ¿no? Claro. Ya no hay estas jerarquías monárquicas. Y en despedidas comienza a aparecer fórmulas como independencia y libertad, independencia y religión, Dios y libertad. Y con la reforma comienza a desaparecer Dios de las fórmulas. Porque evidentemente Baja California, aunque mantiene cierta neutralidad en el conflicto, se alinea al grupo liberal, se alinea con el grupo de Juárez. Ok. Y entonces las fórmulas comienzan a quitar a Dios y empiezan a meter reforma. Libertad y reforma, independencia y reforma, ¿no? Leyes y justicia, o sea, comienzan a aparecer hasta como eslogans políticos, ¿no? Okay. Que están reflejando este tipo de posicionamiento ante lo que está pasando en el país. Y hay un documento que me da mucha atención, que es de un militar que está queriendo quedar bien con mucha gente y firma reforma, Dios y justicia, ¿no? Entonces le tira a todos. Exacto, como para quedar bien con todos, ¿no? Dice yo, mira, Dios y reforma y para todo el mundo, o sea, no hay problema. Claro, ok. Teniendo una cantidad de años tan vasta, ahora sí, en la cual divagar, ¿cuál es el documento más antiguo con el que cuenta actualmente? Precisamente la fecha de inicio para la colonia, en 1769. 69. Oh. ¿Sí? Evidentemente hay documentos previos que son de la época misional, cuando solamente estaban los jesuitas en la colonia, pero fue una decisión no considerar esos documentos porque me interesa también la población civil. Claro. ¿No? Y no solamente un grupo de población, pero entonces empezamos con ese documento que es ya es de gobierno. Ese documento lo escribe, si mal no recuerdo, es para José Gálvez, el visitador de la corona a la península. Hasta el momento, ¿cuál ha sido? Me imagino, por supuesto, que el pasar mucho tiempo ahora sí que con todos los documentos, el analizarlos, el tener que recabar la información necesaria para nutrir la tesis en curso, ha sido muy retador. Pero, aunado a esto, ¿hay alguna otra dificultad que considere que ha sido una constante a lo largo del proceso del desarrollo de esta investigación? El aspecto teórico. Okay. Precisamente porque son ideas y teorías que no son propiamente de la historia, ¿no? Son más de los estudios lingüísticos, de qué es una fórmula ordinaria, cómo se identifica, si realmente tiene ese contexto social, es adentrarse a estudios pragmáticos, pragmalingüísticos, ¿no? Y estar queriendo siempre no perder de la vista que es un estudio, aunque con raíces en la historia, su visión es hacia la lengua. Claro. ¿No? Y no perderse en lo que estaba pasando socialmente y dejar de un lado el aspecto del estudio de estas fórmulas, sino que es el estudio de las fórmulas y esto lo complementa, ¿no? Entonces siempre estar como balanceando estas dos áreas, ¿no? Para que quede claro hacia dónde va la investigación. Pues ahorita tener un acceso tan amplio a estas dos cositas, ¿no? La lengua y la historia, me imagino que es a nivel personal algo también sumamente enriquecedor. Me gustaría saber cuál es el hallazgo que más lo ha impactado a lo largo del desarrollo de este proyecto de investigación. Pues han sido varios, desde, por ejemplo, encontrarme firmas de Calleja, por ejemplo, que es eventualmente va a ser el virrey de la Nueva España, pero es la persona que encarcela a Hidalgo. Es el contrincante de los insurgentes durante la primera etapa insurgente, ¿no? Y termina leyendo un documento y sí, y luego ve la firma. ¿Qué pensó? ¿Cómo que aquí estás, no? O de ciertos virreyes, hay virreyes muy, muy corruptos, muy cuestionables, y se los encuentra viendo en el documento. Entonces, ese tipo como de experiencia, es decir, mira, así firmaba este tipo. Wow. ¿No? Y también pues ver qué tanto no puedes tirar el tema, ¿no? Estar constantemente empujando hasta dónde uno puede llevar esto, ¿no? Y qué tanto le puede uno como explicar la idea central de qué tanta influencia realmente hay, dónde la estamos viendo. Y es un trabajo argumentativo, ¿no? Estar hilvanando este proceso social con estas fórmulas
y luego aparecen fórmulas que uno no había visto nada, que uno está muy acostumbrado a decir, sí, otra de esta, Ajá. y de repente sale un documento donde es una fórmula completamente nueva. Y lo agarran en curva. Y hasta te emocionas porque dices, aquí hay otra, ¿no? Hay otra fórmula, ¿qué nos dice esto de esta gente? Y ver que entonces, a ver qué tanto sale esta. Entonces, como que entra otro jugador en escena, ¿no? Y dices, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está aportando esta fórmula? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Quién la está usando? ¿No? Entonces, ¿Y por qué la usa? ¿Y por qué la está usando? Claro. ¿Qué quiere cumplir con esa fórmula, no? Sí, me da mucho gusto que comente que cada vez que encontraba una nueva, se emocionaba y no era como, ay, más trabajo. Porque yo, lo primero que me iba a pensar es de más que, trabajo, wow. sí es más trabajo, ¿no? Pero dices, Wow, me sirve. Claro. Sí, eso es lo que quiero más fórmulas para ver si realmente sí, claro. están apareciendo ligadas a estos cambios sociales, ¿no? Por supuesto. En este caso, aproximadamente, ¿qué cantidad de fórmulas tenemos ahorita al alcance? Van a ser... En la colonia son muchísimas, sin incluir variantes, porque luego a veces ponen beso las manos de su muy seguro y atento servidor, o beso las manos de vuestra merced, su atento servidor. Okay, entonces, sin incluir todas esas variantes, podríamos decir que en la colonia hay unas 3 o 4 saludos, unas parecidos, 3 o 4 despedidas, y en la Reforma y en la Independencia son menos, pero hay más variantes, ¿no? Entonces sí hay como cierta estabilidad en la cantidad de fórmulas que la gente está decidiendo utilizar. ¿Usted cree que las personas que hacían uso de estas fórmulas eran conscientes de lo que reflejaban? Me gustaría pensar que sí, porque a fin de cuentas son seres humanos, ¿no? Tienen un cerebro, piensan lo que están haciendo, pero también muchas veces pues nos gana la inercia, ¿no? Decir, necesito mandar esto y pone lo que le pongas, ¿no? Sí. Y también hay que considerar que mucha de esta gente no escribía directamente la carta. Iba con un escribano y le decía, necesito mandarle una carta a esta persona, te la voy a dictar. Y el escribano ya le arreglaba las fórmulas, ¿no? Por el uso de la carta y del mismo medio de la comunicación, sin que la persona que estaba enviando la carta lo supiera. Ajá, claro. ¿No? Entonces hay que también considerar eso, que no todo el mundo escribe de su propia mano. Hay escribanos que están haciendo eso y ya la persona se va y ya el escribano le firma, ¿no? Le pone estas fórmulas de despedida, que sería la fórmula que el escribano considere que es la correcta para el contenido. El mensaje, Ay, pues justo le iba a preguntar qué implicaciones tiene el que el mensaje se ceda a un escribano y que él lo emita por completo y añada las fórmulas. Es ese tipo de situaciones, ¿no? Claro. Si la persona le está mandando un documento a su superior, el escribano va a tener a su disposición ciertas fórmulas y dice, esta porque es la más adecuada para esta persona, ¿no? Y el saludo, si es más informal la carta, pues a lo mejor solamente un señor, don señor mío, o muy don señor mío, ¿no? Entonces va por ahí. Wow, estoy impactada en serio con todo lo que nos ha comentado hasta el momento. Mi última pregunta, ya como para dar un cierre a todo esto, es, ¿usted cree que este tipo de investigación, en términos de estas interacciones tan cotidianas, obviamente ahorita no tanto por carta, tal vez más por mails y todo, sí, puedan llegar a aportar, no sé, en su estudio, en el futuro, si se analizan en diferentes periodos históricos? ¿Cree que nosotros también hacemos parte de un registro ahora sí, claro que del sí. mismo, que deje en evidencia nuestro contexto histórico y social? Sí, hay en la historia toda una postura del el miedo a caer en otra edad media, ¿no? Okay. En el sentido de, a la edad media se le considera como una época, como el oscurantismo, me dice, ¿no? Pero realmente el término no se refiere a que no pase nada, sino a la carencia de fuentes, ¿no? De que no sabemos mucho de lo que pasaba porque no hay mucho texto. Entonces es oscuro en el sentido de que no vemos lo que está pasando, pero eso no implica que no haya pasado, ¿no? Y entonces hay un miedo ahí entre ciertos grupos y ciertos sectores de historia que dicen es que la digitalización y la tecnología y el tener todo de manera virtual nos está imposibilitando tener fuentes físicas, ¿no? Okay. De que si se borra el internet, si se apaga la luz, ¿no? Si se borra el disco duro, toda esa información se pierde. Y una de las características, por ejemplo, del trabajo de Corpus es que trabajan con tweets. Muchos trabajos de lingüística de Corpus son con tweets porque estudian precisamente la forma en la que la gente habla y se comunica, ¿no? Entonces, si de repente Twitter, ahorita X, se borra, se acabó. pues está un archivo de la memoria que
se va, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay ese miedo presente en la historia. Yo pienso que no hay que ir tan al borde de la desesperación, porque tenemos otras formas en las que las personas nos comunicamos, ¿no? Y aún así, los tweets hay formas de grabarlos, ¿no? Hay formas de imprimirlos, hay formas de tener presencia física. Solamente hay que tener conciencia de eso, ¿no? Que hay que... El archivo tiene que ser físico también, no puede ser solamente digital. Y la forma en la que nosotros nos comunicamos es un archivo viviente también, ¿no? Ahí están los folcloristas que estudian precisamente la vida diaria de la gente común, Claro. ¿no? Y lo documentan también. Entonces, mucho del trabajo de quienes investigan ese tipo de manifestaciones culturales, de manera secundaria, hacen también archivo, ¿no? Porque, por ejemplo, el Excel que mencionaba hace rato, es en sí una fuente también, una fuente para alguien que quiere estudiar esto. Una riquísima. Entonces, se generan fuentes al hacer el estudio también, ¿no? Que permiten anclar estas otras fuentes que estamos utilizando. Y sí, o sea, un tweet, un WhatsApp, los correos electrónicos, las notitas que pasan los alumnos en clase, todo eso cuenta, porque aún la carencia de una fórmula rutinaria de saludo y despedida nos habla de la relación pragmática entre las personas. El hecho de que yo no requiera decirte a ti, buenos días, ¿cómo estás? Ya me dice algo de la relación, ¿no? Me está diciendo que hay un nivel de confianza tan grande y que la relación ya está tan establecida que yo no requiero decirte los buenos días porque ya te los dije hace 5, 6, 7 conversaciones previas, ¿no? Y la conversación sigue, no se ha detenido. Y tampoco requiero decirte hasta nunca, o hasta mañana, o hasta luego, porque la conversación sigue presente. Y eso también me habla, ¿no? La carencia de una fórmula rutinaria también nos habla. Tengo un documento donde no hay fórmulas. Y es un documento donde la persona se está quejando amargamente con esa otra persona. De que dice, no me vuelvas a escribir para quitarme el tiempo, lo que me estás diciendo no sirve para nada. No se despide y no saluda, ¿no? Y eso ya me está diciendo que le está diciendo no te mereces un saludo y no te mereces una despedida. Entonces, y más en una época en la que los patrones eran persistentes. Eran muy persistentes. Estamos hablando de documentos de la época misional. Entonces, esa persona estaba enojada. Exacto. Muy molesta. O sea, y sería lógico, si yo estoy muy molesto con alguien, no voy a llegar y decirle, hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí, por supuesto. ¿No? O sea, voy a ir directamente, ¿sabes qué? Pues, eso es lo que está pasando ahí también, ¿no? Y nosotros también estamos generando esas fuentes. Al momento en el que estamos continuando diálogos con las demás personas, estamos generando esas fuentes. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, todas nuestras interacciones tienen potencial para ser estudiadas, ¿no? Siempre y cuando se documenten. Claro, ¿sí? Tan pronto estén documentadas. Siempre y cuando se documenten. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! La verdad, esta pregunta que le voy a hacer es para saciar mi curiosidad personal. Esto tiene mucho que ver ahora sí que con un análisis así pequeño. ¿Qué es lo que cree que está evidenciando nuestros patrones actuales de comunicación a través de, por ejemplo, el correo electrónico? Saludos cordiales o estimada persona. ¿Qué es lo que cree en este momento que eso refleja de nosotros en términos sociales? Se me hace muy curioso el correo electrónico en específico porque el nombre lo trae, ¿no? Carga su cruz en el nombre. El decir correo electrónico nos lleva a pensar en formas de escribir cartas, ¿no? Y no lo vemos como no sé, algún otro método. Estamos anclando el correo electrónico a una carta. Y entonces estamos siendo empujados a iniciar con una fórmula que iniciaríamos con una carta. Buenas tardes, estimado licenciado. ¿No? Y yo he visto correos que hasta le ponen la fecha y el lugar como una carta, ¿no? Donde ponen tal, Tijuana, Baja California, y luego, estimado señor, presente. Por medio del presente, es una carta. Sí, claro. ¿No? Es una plantilla de un documento que aprendimos a hacer en la primaria y lo estamos pasando a la época digital, ¿no? Entonces, por un lado, seguimos atados a estos como formas de escribir, ¿no? A estos textos, con características muy específicas de esos textos, pero lo estamos pasando a la digitalización, ¿no? Por supuesto. Entonces tenemos un pie en un mundo y otro pie en otro, y no hemos hecho el brinco, que tal vez no es necesario hacerlo, ¿no? Eso ya dependerá de la sociedad, pero a transformar el texto a otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, por muy digital y moderno que parezca, estamos reproduciendo textos y patrones
hace 100, 200, 300 años, ¿no? Wow. Sigue siendo una carta. Por supuesto. Sí, me encanta lo que comenta con respecto a que estamos limitados también porque el nombre lo dice, ¿no? Estamos tal vez dejándonos guiar mecánicamente precisamente porque esa es la razón. A lo mejor vemos correo electrónico, es un correo, ¿no? Electrónico, pero un correo. Claro. ¿Cuáles son sus planes en términos de investigación para el futuro? ¿Usted planea mantenerse en esta línea de investigación? Sí me gustaría, pero también, es que me gustan muchas cosas. Por ejemplo, compártanos. Ahorita también estoy haciendo un trabajo de estudio de memoria histórica y de narrativa histórica con un archivo de entrevistas con sobrevivientes o personas que todavía están vivas, ¿no? Que estuvieron internadas en campos de internamiento en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, personas japonesas y de ascendencia japonesa. Y lo que estoy ahí buscando son patrones que identifiquen plantillas narrativas. Las plantillas narrativas son ideas subyacentes debajo de los discursos identitarios que moldean al discurso y que le dan sentido y que son plantillas compartidas por la comunidad que está recordando el pasado, ¿no? Y no son negociadas en el sentido literal del término. La gente no se pone a pensar qué tipo de plantilla vamos a usar. Las repetimos muchas veces sin saber que lo estamos repitiendo, entonces son más caóticas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en el norte del país tenemos una plantilla narrativa que la gente del norte viene a trabajar, ¿no? El norte es chambeador, aquí la gente trabaja, aquí no hay distinciones de clase, ese tipo. Esa es una plantilla narrativa, porque evidentemente la realidad puede ser otra, ¿no? Pero en el discurso identitario nos une esa idea y el discurso que proyectamos al momento de hablar de identidad refleja esa plantilla, ¿no? Y pues es similar en el sentido de las formas ordinarias, en el sentido de que tienes que agarrar muchas fuentes, muchas entrevistas, y estar identificando qué palabras usan, cómo las están usando, qué verbos deciden utilizar, qué deciden no contar, qué sí cuentan, ¿no? Entonces es trabajo de lengua, pero ahora enfocado a la identidad de un grupo. Qué interesante. Pues le deseamos muchísimo éxito en el desarrollo de esta investigación y también la en cuestión. Estoy segura de que este episodio fue uno de mucho impacto. Siento yo que el hecho de que estemos dándole un foco de luz ahora sí a cuestiones históricas lo hace mucho más bonito. Me entusiasma mucho más el ver qué tipo de investigaciones surgen con esto en cuenta. Entonces, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Los invitamos ahora sí que a seguir de cerca las actividades del CELI por medio de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como celi.tijuana. De igual manera, nos pueden encontrar en Instagram como celi.uabc y no dejen de checar nuestro LinkedIn, que es Centro de Estudios Lingüísticos. No olviden también que tenemos una página web en la cual damos ahora sí que visibilidad a las investigaciones en curso en la Facultad de Idiomas Tijuana para que puedan empaparse un poquito del trabajo que se hace en términos de esa área. Entonces visítenos en celi.mx y sin más por el momento agradeciendo de vuelta al invitado. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.